Es un apasionado del cambio disruptivo y la innovación, con una trayectoria marcada por su incansable curiosidad por transformar el entorno de manera trascendente. Los primeros 20 años de su vida profesional los dedicó a responder una gran pregunta: ¿cómo es que algunas personas como Henry Ford, Steve Jobs o Jeff Bezos logran hacer transformaciones tan impactantes en el mundo? Y lo más importante, ¿se puede aprender ese proceso y convertirlo en una metodología que cualquier otro pueda aplicar? Con títulos en Ingeniería Mecánica Electricista, 2 maestrías, una en Ingeniería Mecánica y otra en Tecnología, y un doctorado en la Universidad de Cambridge, descubrió un método detrás de los cuales ha obtenido grandes logros disruptivos que pueden generar un cambio significativo y duradero en su entorno. En los siguientes 30 años de su formación profesional, perfeccionó dicha metodología disruptiva aplicando 3 áreas claves. Una, en el mundo empresarial, como director de tecnología del Grupo Vitro, desarrollando productos líderes en el mercado por más de 3 décadas. En el sector público, diseñando e implementando programas que estimularon la inversión en innovación tecnológica, multiplicándola 14 veces en 6 años. Y por último, en el ecosistema emprendedor, apoyando startups a crecer y multiplicar su valor, creando un impacto transformador en los respectivos mercados. Es autor también de más de 140 publicaciones y cuenta con 157 registros de propiedad intelectual, incluyendo 18 patentes. Además, es fundador de 3 empresas que hoy dirige y fue profesor invitado del MIT por 10 años. Así que, doctor, sea bienvenido, muchas gracias por acompañarnos y le cedemos el micrófono. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Padrísima presentación y muchas gracias por la invitación. La verdad es que muy honrado de estar acá, muy contento. Yo espero que este tiempo que pasemos juntos resulte en, no sé, alguna idea que se lleven, alguna iniciativa que les permita, pues, hacer una aportación como la que están destinados a hacer en su entorno, en su comunidad, en la sociedad, como personas, como investigadores, como profesionistas, ¿no? Como decía Humberto en la presentación, originalmente yo enfaticé la cuestión del reloj de péndulo y esta paradoja que se va a presentar, y ahorita la voy a platicar, entre la investigación científica y el mundo del emprendimiento, y que se da en una época pues muy remota, ¿no? Hablamos de 1583, cuando se empieza a dar eso, y una de las cosas que me llamó la atención es que es por unos pocos años la fundación de Aguascalientes. O sea, nomás percatarse de en qué momento y cuál es algo que yo les voy a platicar y quiero enfatizar, es lo joven que es el país y en particular lo joven que es en el esfuerzo científico-tecnológico, ¿no? Y entonces lo cambié un poquito para hablar de lo que es creación de un ecosistema de innovación, ¿no? Inspirado en el momento desde que Galileo hace esto hasta los emprendedores de este siglo, ¿no? Esa es un poco la visión de lo que yo quisiera hacer. ¿Con qué objetivo? Para lograr un impacto global a través de la ciencia aplicada y el emprendimiento. Esos son mis temas que quisiera yo platicar con ustedes. ¿Cuál es la situación o por qué está pasando eso, no? ¿Dice algo que no? Miren, existe en el país, en muchas de las instituciones importantes como la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el deseo y la visión de que quizás nuestra tarea en estas grandes instituciones no acaba de redondearse, no acaba de tener el impacto que muchos de nosotros podemos visualizar, ¿no? Más allá de formar nuevas generaciones de profesionistas, de investigadores, de empresarios, ¿no? A través de las aulas y los laboratorios, como que se puede avisorar que estas grandes instituciones podrían hacer algo más. Y algunas de las grandes instituciones de esta naturaleza en otros países lo hacen, ¿no? Y presumen mucho de eso, ¿no? Tú puedes ir, por ejemplo, al MIT y no solamente te van a hablar de sus grandes carreras, de sus laboratorios, sino de que allí se ha formado y se genera el 8% del PIB de ese país, ¿sí? Aquí, en esas empresas, con mis alumnos, con estos investigadores, estamos generando 8% del Producto Interno Bruto de este país porque nosotros influimos en él. Entonces, como te quedas pensando, oye, es que la ciencia, la tecnología, la investigación tiene alcances que no hemos podido disfrutar. ¿Sí me explico? Porque estas son instituciones que lo han logrado, pues muestran su rentabilidad, muestran la viabilidad, muestran cosas que
están a nuestro alcance. Y un poco la intención de esta conversación, de esta plática con ustedes, es mostrar cómo hay caminos, ¿sí? Así como decía Humberto, mi pasión ha sido encontrar caminos para lograr cambios disruptivos desde la perspectiva de una persona que a lo mejor de otra manera no hubiera podido hacer eso, ¿no? ¿Cuáles son esos métodos? Entonces hoy voy a hablar de ese camino. Entonces, este objetivo es explorar, primero empezando un poquito con qué pasa en México, cómo estamos, de una manera positiva, porque creo que hace falta que México lo veamos con paciencia, con cariño, que lo cuidemos, somos muy, muy jóvenes. Como les digo, ahorita lo que vamos a platicar ahorita de Galileo, pasó cuando en este país estaban fundándose sus ciudades, o sea, olvídate, ¿sí? Ya tenían ellos el gran científico universal, que es este hombre, se van a generar patentes a su desarrollo, y estamos en México, empezando con la A del país, ¿no? Vamos a fundar una ciudad tan importante como Aguascalientes. ¿Y cómo podemos hacer para encontrar alguna estrategia que nos lleve a hacer eso en un tiempo razonable? No quiero esperarme 300 años a que ya México haya evolucionado y salgan los Galileos solitos. Quiero ver cómo le puedo hacer para acelerar ese proceso. Miren, sí es importante como ubicar a México históricamente. Yo ayer estuve en el lanzamiento de un libro que acaba de escribir un personaje muy importante de nuestro país, es el doctor Diodoro Guerra. Fue director del Politécnico Nacional, es un científico muy connotado, ha publicado, y él hace un libro sobre México, sobre la situación, le llama Gobierno Democrático y Benefactor, ¿no? Hace pues un poquito el sonido y el sabor del mes, ¿no? De lo que estamos viviendo políticamente. Y hace una comparación de México y él encuentra y destaca que entre los primeros, digamos, entre los índices más importantes que marcan el desarrollo de un país, ¿sí? México aparece en el primero, que es cuál es su nivel de exportación. México es la 13ª o 14ª economía del mundo, pero si bajas de ahí para otras cosas, México no aparece en ningún caso, en ningún indicador, por arriba del nivel 40. O sea, estamos en un nivel muy bajo en otras cuestiones más, digamos, que hablan no solamente de la producción como economía, sino de algunos otros indicadores como número de doctores por 100,000 habitantes, o publicaciones, o desarrollos tecnológicos, o competitividad, como que no corresponde el nivel de 13º lugar del mundo económicamente, en la economía 13ª del mundo, con los otros indicadores. Entonces yo le decía a Diodoro que está bien, o sea, bueno, ahí estamos, pero que tampoco es justo, porque en muchos aspectos México está empezando, ¿sí? Estamos empezando y yo quisiera ver esas mismas economías cuando empezaban, o sea, compárame con ellas, pero compárame como en un rango histórico que sea en un campo parejo, ¿no? ¿Cómo a qué me refiero? Cuando estaba preparando esta plática, tratando de darme una idea de qué tan joven es el país en términos científicos, tecnológicos, con respecto a los que son los países líderes, ¿no? Y no sé si se pueden dar una idea, pero imagínense hace cuánto, y vamos a medir esto en una medida que podamos tangibilizar, digamos, cuántas generaciones de científicos hace que se fundó la primera institución científica del mundo, ¿sí? La famosa Royal Institution en Londres. ¿Hace cuántas generaciones de científicos se fundó eso? Bueno, hace 25. Han pasado 25 generaciones medidas en un plazo de la vida útil de un científico. ¿Quién lo fundó? Pues lo fundó Newton, y lo fundó Hooke, y lo fundaron los grandes, ¿no? Y luego pasó por ahí Darwin. Pero ya Darwin era la generación 15. ¿Sí me explico? ¿Hace cuánto que se fundó nuestra institución más antigua científica en México? Hace 2 generaciones y media. ¿Sí me explico? O sea, no hemos podido aprender. No nos ha dado el tiempo para perfeccionar, institucionalizar. Y es un poco, ayer en ese libro, lo que hablaba Diodoro, era que México institucionalmente es muy débil. No es que no es débil, es muy nuevo. Las instituciones necesitan tiempo, necesitan generaciones para aprender, constituirse, consolidarse, y eso pues a veces no los puedes acelerar tanto como quisiéramos, ¿no? Y si ustedes ven, por ejemplo, digamos, va a ser
ya escucharon en mi currículum, yo estudié en la Universidad de Cambridge. Sí, digamos, ¿cuántas generaciones de profesores ha habido ahí? Ha habido 80. ¿Cuántas generaciones de profesores en esta universidad tan extraordinaria? ¿Sí me explico? ¿Hace cuántos se fundó? ¿Sí? Habrán habido 3. No nos hemos dado todavía el tiempo. Entonces, el esfuerzo de ver esta magnífica institución y lo que hemos logrado, si lo ves desde esa perspectiva, es extraordinario. ¿Sí? Es extraordinario. Ahí nos tenemos que parar por todo el potencial y todo lo que hemos hecho por acelerar y apresurarnos y lograr cosas que otros se han tardado muchos años en hacer, ¿no? Entonces, no juzgar a México digamos, tan duramente, y sí darnos cuenta que en nuestra juventud y en nuestra novedad hemos hecho cosas extraordinarias, ¿no? Nos falta mucho por hacer, sí, pero no nos podemos juzgar tan duramente en este sentido. Y una de las cosas que nos falta, como les decía, es cómo integramos un sistema de generación de conocimiento, transformación de ese conocimiento en aplicaciones prácticas, y de esas aplicaciones prácticas hacer una aportación mundial. ¿Sí? Cómo le aportamos al mundo medicamentos, le aportamos al mundo materiales, le aportamos al mundo sistemas, le aportamos cosas que sean como las que recibimos de otros lugares, ¿no? Que todavía nos toca hacer, ¿no? Entonces, ¿dónde se van a generar? Pues en mucho aquí, en lugares como este. Esta inspiración histórica, yo le llamo así, porque es una historia muy curiosa, es una historia muy completa, muy redonda, ¿sí? De cómo sucede la investigación y cómo se transforma en una aplicación práctica. Y para empezar, me gustaría destacar que lo que está pasando en este momento, como les digo, es más o menos 1580. Ubiquemos esto, se acaba hacía unos cuantos años, todavía es una novedad, América se acaba de descubrir, todavía estamos por llamarle de alguna manera, Américo Vespucio apenas está difundiendo su nombre para este continente, ya se dieron cuenta que no son las Indias ni son China, es un continente nuevo y tiene muchísima extensión. Hay una cosa muy particular de este continente. Me voy a detener un poquito más porque sí me gustaría darles un contexto de eso. Miren, fíjense lo que pasó en ese año, en ese siglo. Hacía 15.000 años, en una época en esa glaciación, el mar se había bajado de nivel y algún grupo de seres humanos cruzó por el estrecho de Bering, de Asia hacia este continente que no estaba poblado de hombres, ¿no? Por primera vez iban a llegar a este nuevo continente un grupo de personas bastante pequeño, audaces, ¿no? Que se van a atrever a cruzar y se quedan acá. En otras cosas porque se acaba la glaciación, sube el mar y ya no se puede regresar. 15.000 años después, o 15.450 años, van a llegar los que se habían quedado en Asia y en Europa a encontrarse con los que se quedaron en América. Se va a ver este encuentro, ¿sí? Pero los que se quedaron en Asia, primero, son mucho más numerosos, muchísimo más numerosos, miles de veces más numerosos que los poquitos que cruzan acá. A los que cruzan hacia acá, les va a costar mucho trabajo, miles de años, nada más llegar al final de un continente tan largo como América, ¿sí? Ya que están aquí, se van a encontrar con una dificultad geográfica muy importante para transmitir conocimiento y avances tecnológicos de agricultura, de artesanías, etcétera, porque es un continente verticalmente que se extiende de norte a sur. Por eso hasta América del Norte, América del Centro, América del Sur, porque es muy largo. Europa y Asia es un continente horizontal. Y eso es muy importante porque lo que tú cultives en una latitud lo vas a poder seguir cultivando a lo largo de esa latitud para todos lados. Pero si lo haces de norte a sur, no funciona. De hecho, si ustedes van a América del Sur, las especies de pinos, las especies de plantas son diferentes porque no se trasladan verticalmente. Entonces, no hay una manera de que nuestros pobladores de esta parte del mundo progresaran tan rápido como los que se quedaron allá. Son menos, no tienen esta desventaja geográfica de que sus avances no se trasladan horizontalmente. Peor en México, donde la parte geográfica horizontal es tan corta y luego te encuentras montañas y luego bajas al nivel de mar. No hay manera, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? Llega el mundo que se había quedado, que venía de Asia y Europa, a este mundo nuevo, y este mundo nuevo sigue en la edad de piedra, ¿sí? Seguimos en la edad de piedra, todavía no manejamos los metales en la forma práctica de tener utensilios, armas, escudos, ¿no?
Conocemos la orfebrería, conocemos en ese sentido, pero no tenemos ruedas, no tenemos animales de tiro, no tenemos estructuras metálicas, todavía no. Y aquellos ya. Y digamos, ese encuentro, como todos los seres humanos, es drástico, es violento, digamos, tiene consecuencias muy graves, porque los seres humanos nos gusta dominar a los otros seres humanos, eso está en nuestra naturaleza, por eso el quinto mandamiento nos lo enfatiza: no mates al otro, porque es lo que nos da por hacer. Entonces se da esta conjunción y nace de esta conjunción un país que va a arrancar de cero. Y no va a pasar en ningún otro lado del mundo. Esto no pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una colonia. Llegaron ingleses que se quedaron ingleses y mataron a todos los que había ahí, o los metieron en campos de concentración. Eso no significa que están haciendo lo mismo que pasó acá. Estados Unidos es una extensión de Europa. No es como en México, una nueva generación, ¿sí? Entonces, en esa convulsión, 300 años para más o menos enterarnos de qué éramos, 100 años de convulsiones, de revoluciones internas. Si leen la historia de México en esa parte del siglo XVIII, del siglo XIX, es increíble el número de presidentes, el número de revoluciones, el número de levantamientos. No nos acabábamos de enterar, ¿sí? Ahora, ¿cuántos años de estabilidad real de México? ¿Cuántos años de estabilidad real? Unas cuantas décadas, unas cuantas generaciones de un México estable, con un gobierno más o menos predecible, ¿sí? Ponme la monarquía europea que quieras, ¿sí me explico? No hay comparación. Lo que quiero decirles es, tenemos mucho por hacer, pero estamos viniendo de un punto nuevo y entonces nos toca una originalidad muy grande. Esto que pasó allá es una historia que va a pasar 1585. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué se va a dar este fenómeno? ¿Por qué está interesado Galileo en esto? Pues porque miren, hay una gran barrera a la ciencia experimental que está generándose en ese momento, y no se llama ciencia, estamos hablando de la filosofía natural, del estudio de la naturaleza, porque no pueden medir el tiempo. Ni la astronomía, ni las exploraciones geográficas, ni la química puede avanzar, porque no puede medir los experimentos, no pueden medir con la suficiente precisión el tiempo que pasa. Entonces, es un gran problema la medición del tiempo. La química, la astronomía, la física, mientras no puedan medir el tiempo, no pueden avanzar, digamos, concretando sus conocimientos, ¿sí? Y este hombre, 1582, se da cuenta de una de esas cosas que son la esencia de la ciencia. A mí me gusta mucho pensar en esto como, decir, la ciencia, ¿qué hace al final del día? ¿Sí? ¿Por qué la ciencia es algo tan importante? ¿Qué transformación va a ocurrir desde este año más o menos por 100 años para que el ser humano empiece a pensar en términos científicos y ya no filosóficos? ¿Sí? ¿Cómo cambiamos de eso? Pues lo que vamos a encontrar con la ciencia es ciertas constantes en el cambio de la naturaleza. Eso es lo que estudia la ciencia, las constantes en el cambio. Y una vez que las establecemos, como la constante de la gravitación universal, la constante del momento de inercia, la constante de la oscilación, empezamos a generar un campo de conocimiento que es predecible, que es sistemático, a la que le puedo poner hipótesis, como para decir, oye, ¿qué tal si alargo el péndulo? ¿Se cambia o no? ¿Qué tal si hago ese ángulo? Empiezas a hacer hipótesis científicas que te ayudan a investigar. Entonces la ciencia está apareciendo en ese momento y él descubre esta primera constante científica. El péndulo oscila con la misma duración, no importa si el ángulo de oscilación es más grande o más pequeño. Y por lo tanto este hombre lo que va a decir va a publicar un paper muy controversial y muy importante, que va a decir cómo voy a relatar lo que acabo de descubrir. Y aquí está una cita exacta del paper de Galileo. Fíjense lo que dice. Sería una pérdida de tiempo distraerse con los detalles. ¿Sí? Para desarrollar un reloj, bastará hacer saber a los artistas y fabricantes, o sea, como hasta el lenguaje denota como que no le parece que sean sus iguales, que es de instrumentos, que el péndulo oscila en ciclos exactamente la misma duración, sea el arco sea grande o pequeño. Es decir, yo ya descubrí el principio científico, les toca a ustedes, instrumentistas y artesanos, la facilidad de ahora nada más hacer el reloj, ¿no? Creo que eso marca mucho de cierto carácter entre la ciencia y la tecnología, donde pues ya acabé la parte del descubrimiento científico, te toca nada más instrumentarlo. Bueno, la verdad es que van a pasar 57 años
57 años, 55 años, y nadie va a poder hacer ese reloj. Ni el mismo Galileo, ni el hijo de Galileo. Están tratando de hacerlo y suena muy fácil, ¿sí? Pues poner péndulo y que mida la oscilación, sí, no, es que no se puede. Es un reto igual de grande o más aplicar ese principio científico a una aplicación práctica, ¿sí? Va a tomar 55 años. Galileo, se lo juro, y hay que leer sobre eso, se pone él y su hijo a tratar de hacer ese reloj y no lo pueden hacer. El que lo va a lograr es otra persona que ya no es italiano, es un holandés, se llama Christian Huygens, y él va a finalmente descubrir cómo hacer la configuración práctica de un péndulo, de un reloj de péndulo, ¿no? Y lo que él va a recibir ya no es una publicación científica, él va a recibir una patente, ¿sí? El primer caso científico, en el caso el investigador científico hace un descubrimiento, hace un paper, ¿no? El segundo es un tecnólogo, descubre cómo hacer práctico el descubrimiento científico, recibe una patente, ¿sí? Nomás para que tengas una idea, nuestra oficina de patentes en México acaba de cumplir 50 años. Eso pasó hace 300, 400 y ya tenían patentes. ¿Me explico? O sea, como que vamos ahí, vamos nosotros cachando. ¿Qué va a hacer con esa patente? Christian Huygens la va a licenciar. Se la va a licenciar a un fabricante de relojes, ¿sí? Al que le va a pasar sus planos y el descubrimiento que él ha hecho de cómo aplicar el péndulo al control de un reloj de estos más precisos, que se llama Salomon Coster. Y Salomon Coster ni va a hacer papers, ni va a generar patentes, él va a generar facturas, ¿sí? Él va a vender no solamente relojes, sino con la inteligencia de negocios que tiene este hombre, va a generar también kits para cambiar los relojes tradicionales que existían en ese momento a relojes de péndulo, para que no me pagues tanto, nomás compra tu kit y te transformo tu reloj en un reloj más preciso. O sea, ya es otra inteligencia, y ya es ni la inteligencia científica ni la inteligencia tecnológica, es una inteligencia comercial. Ahora, la pregunta es, si me explico, ya está Salomón haciendo un gran negocio, es un producto escalable, lo va a vender, se va a convertir, y ahora todos los que requerían eso lo pueden usar en sus ámbitos generales. Ahora, ¿de quién es el mérito? ¿De quién es el mérito? ¿Es el mérito del investigador que hizo el descubrimiento? ¿Es el mérito de Christian Huygens que lo convirtió en algo práctico? ¿O es el mérito del que hace el número de grandes, el número suficiente de relojes para que lo pueda disfrutar la sociedad? ¿Quién lleva el mérito? ¿Sí? Entonces, ¿es el descubridor, el investigador? ¿Es el tecnólogo, el inventor? ¿O es el empresario, el emprendedor? ¿A quién le decimos que tiene el mérito del reloj de péndulo? Pues en realidad a los tres, porque sin los tres o nos hubiéramos quedado con un paper que no nos iba a producir nada más que un registro, o íbamos a quedar con una patente que también es un documento que mientras no lo convierta en algo es un estéril documento más, o finalmente llega hasta el final donde alguien lo va a convertir en una cosa que todos podemos, que muchas gentes pueden usar y disfrutar. Entonces, fíjense, sí es importante, son importantes todos. Es importante hacer el descubrimiento, es importante divulgarlo, es importante que esa solución se vuelva algo práctico. La palabra práctico no puedo yo enfatizar más. Es de un conocimiento científico a una aplicación práctica, y finalmente de eso a un producto escalable que puedes vender en número suficiente de ¿sí? Y eso va a generar un modelo, y es un modelo de prosperidad impresionante, de una gran capacidad de mejora de las condiciones de la sociedad, que arranca con el descubrimiento, con el problema original, con el descubrimiento de un científico, en la resolución del problema y la creación de una patente, y el escalamiento para que ahora se disfrute, ¿sí? Ahora, ese sistema en el país que nos toca vivir, en este mundo, está roto. ¿Por qué? Porque solamente estamos generando publicaciones y en algunos casos patentes. Y muchas de esas patentes caen en manos de alguien más, que sí sabe cómo hacer productos y que sí sabe cómo hacer esas invenciones. ¿Sí me explico? Y nomás por darles una idea de lo que estoy hablando, para que no crean que nada más es teórico esto, en el tiempo que yo estuve en CONACYT, me di a la tarea de ver cuántos descubrimientos científicos mexicanos habían llegado por algún camino a llegar a ser una realidad práctica de beneficio social.
¿no? Y el más importante que me encontré fue la vacuna contra la cisticercosis. Bueno, no sé si sepan, pero hubo un tiempo en que en México era una pandemia el comer carne de puerco infectada de cisticercos y te daba cisticercosis y te morías, ¿sí? Te crecían se iba al cerebro, te mataba, te salían tiriquinas, te mató, era una mala. Un investigador mexicano descubre la vacuna para liberar al mundo de la cisticercosis, ¿no? Yo lo fui a ver. Doctor, mucho gusto, soy el director de tecnología de CONACYT, me interesaría mucho hablar con ustedes. Entonces él me dice, yo hice ese descubrimiento y quiero decirle que estoy muy orgulloso de que jamás lo prostituí. ¿Cómo que no lo prostituyó? No, jamás me ligué con esas empresas explotadoras del ser humano. Jamás le di a ninguna empresa mi descubrimiento. ¿Y qué hizo con él? Lo publiqué. ¿En dónde lo publicó? En el New England Journal of Medicine. Digo, ¿sabe quién está detrás de ese documento? ¿Sabe usted quiénes viven detrás de esa publicación? ¿Quiénes patrocinan? ¿Sí? Pues esos horrores a los que usted dice que nunca se prostituyó. ¿Y sabe qué hicieron con su publicación? ¿Sabe lo que hicieron? Ya se fabrican, ¿no? sus vacunas. ¿Cuánto dinero le dieron? ¿Cuánto recibió usted del descubrimiento maravilloso que hizo? ¿Sí? Entonces me dice, no, pues no descubrí nada, yo con mi satisfacción de haberlo hecho. Dije, no sé si dé cuenta, pero yo le voy a decir, ya hice cuentas. El laboratorio que fabrica esa vacuna vende el equivalente a 3 veces el presupuesto de CONACYT anual. De ese tamaño fue su descubrimiento. Como para que se dé usted cuenta lo que perdió. O sea, en ese momento eran más de 20,000 millones de pesos anuales que fabrican de su vacuna y que la cual usted no tiene ni merecimiento, ni lo mencionan para acabar de tomar. Entonces, no es trivial. O sea, el país no progresa porque no logramos llevar muchos de estos descubrimientos y tenemos una insistencia inmensa en solamente publicar que alguien sí cacha, porque no crean que detrás de esos papers, que detrás de esas está un mundo virtuoso, precioso, de pura gente que solamente aspira por el conocimiento mismo, porque alguien patrocina esos papers, alguien patrocina esas revistas, y esos alguienes son personas y instituciones que saben hacer la traducción de la ciencia a la tecnología y al producto. No es un mundo ideal, ¿no? Entonces, publicar es una de las formas, y yo les diría otra cosa, miren, yo publico, pero no soy tan denso como para publicar abiertamente. Yo registro mis publicaciones en el INDAUTOR antes de mandárselo a nadie, porque aquellos no me van a reconocer nada. Porque una de las cosas que tengo que firmar es que cedo mis derechos para que me publiquen por él, ¿sí? Y hasta les pago, no sé si les toca, pero yo tengo que pagar porque me acabe de publicar Elsevier o alguno de esos hasta $3,000 por paper, ¿no? Pues no se los voy a dar gratis. Primero es mío y luego te lo paso, pero no te lo voy a dar gratis. Entonces, ¿cuánto cuesta hacer un registro en el INDAUTOR? 328 pesos. No $3,000, 328 pesos. Y lo haces en línea. Entonces, si quieren saber cómo apoderarse y apropiarse de sus productos de la investigación, regístrenlos en el INDAUTOR antes de sacarlos al mundo. Apodérense de eso, porque ese INDAUTOR sí trabaja de oficio para defender la piratería, y una forma de piratería es usar sus descubrimientos sin referencia a su autorización. Y es de oficio, no tienen que contratar abogado, nomás reportan eso y los defienden. La patente no es así, la patente sí requiere un abogado, ¿sí? Entonces, pero es un mecanismo que está al alcance de todos nosotros. Entonces yo diría, además de las publicaciones, pues yo les diría, bueno, y derechos de autor registrados por todos los que publicaron aquí. Porque si no, no son suyos, son de alguien más. Entonces, pues ¿a quiénes necesitamos en este sistema? Necesitamos a los Galileos, necesitamos a todos los investigadores, en su momento cuidados, desarrollados, con laboratorios, con instrumentos, con exposición, con conferencias, con todo lo que tienen que tener. Necesitamos a los Huygens de este mundo, buscando activamente cómo transformo el conocimiento en estos desarrollos. Necesito a los costers, a los empresarios, emprendedores que los van a convertir en productos físicamente, y necesito que los alumnos vean esto, porque de ahí van a salir los nuevos, los alumnos como una generación que esté aprendiendo de eso, y que probablemente podamos conectar nuestro sistema y que dejemos de, digamos, desparramar
todo lo que hacemos a tan alto costo en un sistema que todavía no se conecta, ¿no? El esfuerzo que podamos hacer para conectarlo, créanme que nos va a pagar espléndidamente, mucho más. Ya les digo un ejemplo y me imagino que debe haber otros muchos de los que hemos vivido así. Entonces, ¿de qué se trata? Pues se trata de integrarlo, ¿no? Y ¿cómo se va a hacer eso? O sea, ¿de qué consiste? A ver, Guillermo, ¿de qué consiste que yo integre en una universidad? ¿Sí? Se trata de hacer más investigación, se trata de tener más laboratorios, se trata de tener más presupuesto, ¿de qué se trata? ¿Cómo voy a lograr, ¿sí?, que se haga esto? Y yo les voy a decir una cosa, el elemento que hace falta en esa gráfica donde se ve colgado, se ve que está saliendo eso, es el emprendedor, ¿sí? El emprendedor ha sido, no sé si voy a tratar de decirles, los emprendedores han sido los elementos de transformación del mundo más importantes de estos últimos siglos, ¿sí? Ustedes piensen, hoy tenemos compañías como Nissan, Ford, Bayer, DuPont, sí, todos estos, pero todas estas empresas gigantescas, monumentales, globales, arrancaron con una persona. Todas. En algún momento Henry Ford fue un pobre muchacho, un pobre emprendedor, con la ilusión de hacer o darles al mundo un vehículo que todo el mundo pudiera manejar, que fuera capaz de ser pagado por la mayor parte de las personas. Pero no había fábricas, no había dinero, no había edificios, no había nada. Había un joven con un sueño. ¿Sí me explico? Cuando tú ves quién era Steve Jobs en el primer momento de su lanzamiento, era un joven con el sueño de hacer computadoras personales. Cuando ves quién era Bill Gates, una gran personalidad hoy, pues cuando era hacer un programa de cómputo que facilitara el uso de las computadoras para personas no entrenadas en el mundo entero. ¿Sí? ¿Quién era Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo hoy? Alguien que había visto en internet la posibilidad de trasladar la venta de productos que hoy se hacen a través de tiendas. ¿Sí? Un sueño. 20 años después, Amazon, la empresa comercializadora más grande del mundo, de un muchacho con un sueño, ¿sí? Usando todo el conocimiento disponible para hacer una expresión práctica, de manera que tú desde tu casa puedas darle clic y te llega tu libro, te llega tu producto, te llega lo que compraste, ¿sí? Alguien que lo resolvió. Ese elemento no aparece en México tan fuerte, o sea, no lo tenemos. Es un eslabón perdido. Yo les quiero hablar de algunos, como para que vean cómo se ve. ¿Cómo se ve un mexicano emprendedor transformando el mundo? ¿Sí? Ese muchacho que se tomó una selfie ahí, ¿sí?, se llama Gustavo García. Es regio, es un muchacho de Monterrey. Estudió sistemas. Gustavo García tiene una cualidad que lo destaca de cualquier otro ingeniero de sistemas o cualquier otro muchacho que lo conozca, porque él concibe de una manera increíble cómo usar las herramientas de sistemas para ayudar a los cirujanos a hacer cirugías auxiliadas por realidad aumentada e inteligencia artificial, para que el doctor, mientras está operando, pueda a través de estas herramientas ver dentro del paciente. ¿Sí me explicó? Y él se toma una selfie para decir, yo también la foto la mandó con una frase que dice, yo también me puse mi cofia. ¿Sí? Como, ¿sí? Estoy aquí con los grandes científicos. Esto está sucediendo en Chile. O sea, está difundiendo, está impactando al mundo a través de desarrollar sistemas para cirugía auxiliadas por inteligencia artificial y realidad aumentada. ¿Sí me explico? Es lo que hace. Es un muchacho joven haciendo un cambio, ¿sí?, que va a transformar esa realidad para México y para el mundo, ¿sí? Les voy a mostrar otro, de aquí de León, se llama Irving Rivera. Él ya tiene, ahí ya está más grande, así digamos, esa foto es muy reciente, ya es el presidente del clúster de Guanajuato, pero en realidad es un joven que, saliendo de la carrera de ingeniero en biotecnología, no encuentra trabajo. Él y todos compañeros suyos no encuentran trabajo en lo que quieren hacer con la biotecnología.
Lo que les ofrecen son trabajos en control de calidad en Danone, o les ofrecen, si me explico, ventas técnicas, o les mantenimiento, y dicen ellos, no, yo para eso no estudié, yo quiero hacer biotecnología. Entonces empiezan a hacer biotecnología y descubren que lo que van a poder hacer es, ¿cómo puedo usar la biotecnología en el campo agrícola? ¿Sí? Y lo que es extraordinario de ellos es que no se amedrentan. O sea, porque ¿qué van a encontrar? Que el campo agrícola no sabe ni le interesa la biotecnología. Porque el campo agrícola tiene dos tecnologías básicas. La mecánica, que es remueve la tierra, ¿no? Rómpela, revuélvela, voltéala, airéala, haz lo que quieras con miles de instrumentos agrícolas, de instrumental agrícola, o ponle químicos, ¿no? Ponle nitrógeno, ponle fósforo, si me explico, para que se haga más fértil. Y entonces ellos preguntan, ¿y la biología? O sea, ¿ustedes consideran que no hay biología ahí? ¿Que es un sustrato estéril y que hay que ponerle fertilizantes porque no está pasando nada ahí? Pues entonces dicen, a ver, vamos a abrir el capítulo biológico de la agricultura. Y vamos a ver qué hay en el campo y cómo puedo, en la biología, lo que es fascinante de ellos es que ellos conciben este antagonismo biológico que se da en todos los ámbitos. Hay dos especies o más peleándose por la alimentación que hay en ese momento, ¿no? Entonces, alguno de esos seres, alguno de esos microbios o microorganismos van a estarse comiendo lo que tú siembres o ayudándole a crecer. Entonces, ellos van a balancear esa batalla, ese antagonismo en favor del productor, ¿sí? Lo que primero van a descubrir es cuál es el antagonismo en tu tierra para ponerlo a tu favor. Pues yo voy a reforzar a los buenos. Y lo que van a vender, imagínense esto, cuando ya se vuelve inteligencia comercial. ¿Qué vende Irving Rivera y su compañía? Se llama Solena. Está en 4 continentes. Es una compañía que ya vale más de 2,000 millones de pesos. Hace 4 años que se fundó. Recién graduados del Politécnico Nacional en León. ¿Sí? Para que vean que no estamos hablando de... No, es algo muy puntual. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué venden? Pues conciben la idea de que todo el campo agrícola está, digamos, subyace ahí capital biológico. Es el capital que te puede ayudar a producir más o que te puede matar tu cosecha, ¿no? ¿Y qué hace Solena por el productor? Rentabiliza el capital biológico. Ahora dime, ¿quién se va a negar a que tú vengas a darme rentabilidad en mi capital biológico? ¿Quién no quiere? ¿Sí? Entonces lo quieren en África, lo quieren en la India, lo quieren en Estados Unidos, lo quieren en el estado de Guanajuato, de donde él es, el gobernador anterior les encargó mapear el capital biológico de todo el estado. ¿Para qué? Para poder promover inversiones. ¿Dónde hay capital biológico propicio para la vid? ¿Dónde hay capital biológico propicio para las berries? ¿Dónde hay capital biológico? ¿Sí me explico? Entonces, son 3 muchachos que están transformando. Y una de las cosas que me gustaría enfatizar ahí con ustedes es que estos 2 muchachos tienen algo en común. Ellos contratan investigadores. En el caso de Gustavo, investigadores en el campo médico que le ayuden a entender y expandir el conocimiento que requiere para su empresa, ¿sí? Y los tiene del Hospital Muguerza, del TEC de Monterrey, de todos los investigadores que le ayudan para esto. En el caso de Irving, tiene, yo no sé, 15 investigadores en Big Data, en decodificación del código genético, en todas las especialidades en las que está metido y no sabe, ¿sí? Entonces, fíjense cómo ahora, a través de este mecanismo, la prosperidad, el desarrollo se está dando del emprendedor, jala al investigador y jala a las instituciones para que trabajen en temas que son relevantes para lo que están haciendo, ¿sí? Parecería que es al revés y no es así. O sea, no es el investigador el que va a convertirse en emprendedor, es el emprendedor el que va a jalar al investigador a trabajar en temas cada vez más interesantes, más apasionantes, ¿sí? Entonces, yo les decía, ambos emprendedores tienen a más de 15 investigadores con doctorados y con todos, trabajando en los temas que ellos están abriendo para poderlos hacer más fuertes. Y es un ejemplo cómo la ciencia aplicada puede crear un impacto real, ¿no? Entonces, ¿cuál es el camino? Para mí es muy claro, porque yo no veo más. Imagínense, nomás imagínense esto. ¿A qué se puedo dedicar?
¿A qué me dedicaría yo? Yo apoyé a Solena, yo apoyé a Irving Rivera, ¿no? Irving Rivera, como un gran... yo le pedí, a cambio del apoyo que le dimos por casi 2 años de empujarlo, conectarlo con Estados Unidos, en fin, hacer lo que pudimos, 3% de su empresa, ¿no? Vale 20,000 millones. ¿Cuánto es el 3% de eso? O sea, ¿sí me explico? O sea, imagínate que podamos hacer un programa de fomento, donde la universidad manifiesta interés real porque sus alumnos emprendan. Y emprendan en temas científicos, emprendan en temas tecnológicos, emprendan en grandes resoluciones de los grandes problemas de este mundo, no del país, del mundo, ¿sí? Y que los impulsen a generar estas empresas y que conecten con sus investigadores para que los jalen a los temas que están siendo relevantes en este mundo del emprendimiento, ¿sí? Bueno, yo como una persona normal, así, común y corriente, pues tengo 3% de eso y tengo 4% de otro que vale ya 1.500 millones y dices, oye, ¿y a qué dedicaría mi tiempo? Es que no hay otra razón, no hay otra actividad más rentable en el mundo. Yo no creo que haya ninguna donde me hubieran podido pagar en 3 años 60 millones de pesos. No hay. ¿Sí? El conocimiento sí. El emprendimiento sí. ¿Sí? Entonces, ese es el camino. Para mí es ¿cuál sería el resumen? Pues la súper importancia que tiene que manifestemos interés en que ocurra. O sea, hacerlo patente, hacerlo evidente. Les voy a decir, por ejemplo, que les voy a decir como en práctica, no sé cómo dejar esto, lo más práctico posible. En una universidad con la que trabajamos, ¿cómo descubrimos cómo descubrimos emprendedores en potencia que sí puedan hacer algo así? Entonces, imagínense esto. Primer semestre de la carrera, para todas las carreras, vamos a formar grupos multidisciplinarios, arquitectos, contadores, ingenieros, sistemas. Aleatoriamente el sistema va a escoger y los vamos a formar y les vamos a dar 2,000 pesos a cada uno para hacer algo. Un emprendimiento, ¿de qué tipo? El que quieras, abierto, tú tienes 2,000 pesos, en 15 días me los tienes que devolver, habiendo hecho algo. ¿Sí me explico? En el entorno universitario, no te vayas aquí, véndele a tus compañeros, haz algo, ¿sí? 90% de los muchachos regresaron 2,000 pesos. O sea, ¿qué hicieron? Fueron a Costco, compraron galletas y las vendieron, sacaron 2,100 pesos, ¿no? 90%, no pasó más. 7%, ¿no? Pues esos te devolvieron un poquito más, 2,800, se metieron un poquito más. Pero de repente te encuentras una chica que te devuelve 17,000 pesos. ¿Sí me explico? Oye, ¿qué hiciste? Ah, bueno, es que mi abuelita me enseñó a hacer un champú y ve cómo tengo el pelo. ¿Cómo vendiste? Pues yo les digo a todas que vean mi pelo y que así, yo como lo tengo así por el champú que me enseñó a hacer mi abuelita, y te vendo champú a futuro, porque no lo voy a hacer ahorita, no tengo tiempo, tengo 2 semanas para hacer esto. Yo te vendo a futuro el champú que quieras, la cantidad de... ¿Sí me explico? Vendió 17,000 pesos de eso en 2 semanas, ¿sí? Entonces, oye, ¿a quién le apuesto? Bueno, 90% de los muchachos va a seguir su derrotero normal, no hay problema. Serán buenos colaboradores, serán buenos en empresas, en el gobierno, en donde quiera que estén, ¿no? Nosotros vamos a más o menos orientarlos, pero esta chica la tengo que cuidar, esa va para otras cosas, ¿me explico? Esa la tengo que cuidar porque va para otro lado. El segundo año, ya hay ahora un antecedente. Ya los muchachos escucharon que el año pasado hicimos eso. Entonces viene el mismo ejercicio. Hacemos el mismo ejercicio, pero ya los muchachos picados, ¿no? Porque ya vieron eso, un patrón muy similar, un gran número de muchachos devuelven el dinero con 100 pesos de más. Yo creo que se lo piden a sus papás para no quedar mal, y ya, ¿no? Pero de repente llega una persona, una maestra, una señorita, una jovencita, con 70,000 pesos. ¿Cómo sacaste ese? A ver, esto rebasa a Steve Jobs, rebasa lo que me pongas, ¿cómo lo hiciste? Fui a un convento. Las madres de ese convento venden horchata y otras cosas. Entonces yo estoy promocionando la labor del convento. Es lo que yo conecté. Yo vendo buena voluntad, vendo unas pulseras que apoyan al convento
y como premio les voy a dar una horchata. ¿Sí me explico? O sea, apelan a un sentimiento noble de los amigos, colaboradores, que les van a dar a libertad una aportación para el convento, sí, 70,000 pesos de aportaciones. ¿Sí? Otra vez alguien extraordinario que tiene la potencialidad de generar un México distinto. Entonces lo que les quiero decir es como, ¿cómo le hacemos para que esto se haga práctico? O sea, manifiesta interés, haz alguna actividad que diga que sí te interesan estos muchachos, que sí te interesa descubrirlos, y cuando los descubras, ayúdalos, ¿no? ¿Cómo los vas a ayudar? No les des dinero, eso no necesitan respaldo, necesitan saber que sí los vas a apoyar, ¿sí? Entonces, es una actividad que, dadas las estructuras y la formidable realidad de una universidad como esta, y que requiere un ingrediente de emprendimiento, ¿sí? Y que tiene, ¿cuántos alumnos tenemos? 20,000, no sé, más o menos. La probabilidad de que tengamos emprendedores está garantizada, ¿sí? Si me dijeran que es una universidad de 200, temblaría, pero de una universidad de este tamaño, seguro que existen aquí muchachos con ese espíritu, que solamente están esperando que alguien les despierte esta ilusión. Entonces, bueno, yo les agradezco muchísimo, espero que algo de esto les ayude, les inspire, les hable de que México es un gran país que está iniciando y que, entre otras cosas, necesitamos iniciar nuestros esfuerzos emprendedores, que lo que hemos hecho está muy bien, que necesitamos estas universidades, estos profesores, estos investigadores, y que nos está faltando como alguien nuevo un elemento que es muy activo, pero que necesitas identificar e impulsar, que es el emprendedor científico-tecnológico, ¿sí? Y pues, si tienen alguna pregunta, encantado de platicar con ustedes. Quien tenga alguna pregunta, por favor, levanta la mano. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Así de Manzanillo. No pensaba venir esta tarde, pero dije, bueno, ¿a qué vine aquí a Aguascalientes? ¿Qué me voy a llevar? Bueno, pero quería visitar más la ciudad, ¿no? Era, pues, aprovechar, ¿no? Bien, efectivamente, lo felicito, una magnífica charla, de verdad, me ha inspirado muchos aspectos, sobre todo en educación superior, al cual aún sigo activo. Y efectivamente, el término más importante o la meta más importante debe ser precisamente lograr el desarrollo humano en nuestra patria. Nuestras instituciones son un gran factor de impacto que debemos lograr. Bien, en mi caso, de hablar un poco de mi caso, le haré la pregunta. De mi experiencia, dado que usted hizo muy valiosos comentarios del manejo de lo que uno trabaja, investiga durante, pues yo, 30 años, 33 años de una universidad. Me formé en el Poli y terminé en un Politécnico en Cataluña. Bueno, entonces les decía, yo a lo largo, hice 2 intentos al CONACYT, yo vi que los padres académicos van a lo suyo, buscan efectivamente. Yo me he dedicado a publicar fuera, en Italia, he estado en Argentina, Chile, y allá sí me conocen. Aquí en México, nadie me conoce, ahí tengo mi póster, y pues, y creo que no lo ven, o sea, no lo ven. Doy soluciones para la sociedad de Manzanillo, para que no se inunde. Doy soluciones de mejorar, ¿verdad?, precisamente el impacto visual, para atraer más turistas. No lo ven. Tengo años. Algún gobernador por ahí agarró mis arquitos y los puso en el Centro Histórico de Manzanillo. Algunos del Colegio de Ingenieros agarraron el puente, parece que ellos lo inventaron. Unos urbanistas agarraron mi fachada, la Ciudad y Puerto, y lo traen ahí paseando por el país. Ahí me conozco así. Entonces, a mí no me interesa hacerme rico, que me conozcan. A mí me interesa resolver problemas sociales y enseñar a mis alumnos a que ellos lo hagan. Entonces, va la pregunta. La universidad debe ser más rigurosa académicamente. No podemos estar sacando másters y doctorcitos, porque si no, no vamos a llegar a lo que usted nos está planteando. Debemos ser más rigurosos en los doctores. Un doctor no puede tener grado si no propone no hacer investigación, no repetir los procedimientos de Cataluña, en el mar, para estudiar. Eso no es investigación para mí, no hay innovación. Yo tengo un proyecto nuevo de un puerto nuevo. Entonces, necesitamos que propongan metodologías, ¿ya?, que resuelvan problemas. Esto es lo que nosotros hay que darle nivel, que presenten proyectos internacionales antes de obtener el grado. De lo contrario, ¿para qué le damos ese papel? ¿Ya? Entonces, esa es la pregunta. ¿Usted cómo ve?
sería, ¿cómo decir? Presionar, o sea, reducir los graduados en nuestras universidades en México, porque yo en el año 2000 estuve en La Habana, España en ese tiempo, 2,000 doctores al año, perdón, 5,000 al año, graduaba España, 5,000 doctorados al año. Pues por eso ya aquí en Colima tenemos varios doctores españoles. Igual Brasil, en el año 2002. Entonces, ¿cómo estamos en México? Si lo hacemos más riguroso, menos doctores vamos a tener. ¿Qué plantea usted, señor doctor? Muchas gracias, lo felicito de verdad. Bueno, yo creo que hay dos cosas. Primero, felicitarlo por su esfuerzo y por su tarea. Yo creo que sí, mucho del trabajo de innovación no se reconoce adecuadamente, ¿sí? Qué bueno que se mantiene usted activo, entusiasta y que no se ha dejado derrotar porque no lo reconozcan. La verdad es felicidades. Yo veo dos cosas, y una cosa que sí me llama la atención, que no hacemos en México también, y es que no calificamos la calidad de las preguntas que se plantean en los doctorados. O sea, nos fijamos en otras cosas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, déjame decirle dónde nace eso. Me tocó entregar en 3 ocasiones en mi sexenio en CONACYT el Premio México. El Premio México se da a investigadores de América Latina y tiro por viaje en cada uno de esos, la persona que llegaba te empezaba a hablar de su descubrimiento con la pregunta que se hizo cuando empezó el descubrimiento. ¿Qué pregunta me hice? No, pues yo no estaba conforme con la explicación que se da sobre el funcionamiento del cerebro. Me puse a investigar. ¿Sí me explico? Entonces, tú ves la pregunta y dices, de ahí empezó un gran desarrollo. La pregunta que se hace es fundamental. Entonces, yo veo que en muchas ocasiones damos a los muchachos becas y eso sobre preguntas hechas por su supervisor. Eso para mí sería penado. No puede ser. No puedes tú, porque no eres un esclavo, ni un esclavo intelectual de otro, ni colonizador de otro. Tienes que tener una pregunta original en un campo donde te podemos ayudar, etcétera. Pero, ¿dónde vas con tu iniciativa? ¿Me explico? Porque yo luego pues veo esos casos, ¿no? De llegan a hacer una investigación con la pregunta que hizo su supervisor, ¿no? Y ahora ellos no saben seguir. O si siguen como si fueran de arranque de cero otra vez. Entonces yo digo que no nos damos cuenta de la importancia de las preguntas que se plantean en los programas de investigación como número uno, como el elemento número uno. Y se lo digo que a mí, o sea, yo entregando ese premio a México decía, pues evidentemente este científico jamás hubiera llegado a lo que hizo si no se plantea esa pregunta, porque tiene solo una vida para hacerlo. Y en esa vida él enfocó una buena pregunta, descubrió lo que tuvo que descubrir, y ahí está su premio y mucho más, ¿no? Entonces, esa es una cosa. Y la otra es que yo creo que también tenemos un poco acartonado el modelo de lo que es un doctor, y a qué se dedica, ¿sí? Yo tengo un doctorado y nunca he vivido el mundo académico, ¿no? Publico y hago otras cosas, y sí, la verdad, cuando, digamos, por ejemplo, trabajé para Whirlpool un tiempo, y sí, los whirlpoolianos los decían, alguna vez se daban cuenta y dicen, oye, pues tú tienes un doctorado y ¿qué haces aquí? No, pues me interesa la industria, me interesa no solamente porque quiero un trabajo, quiero hacer desarrollos tecnológicos en un entorno como este. Y para mí ustedes son un laboratorio. ¿Sí me explico? Ustedes son mi laboratorio para hacer una investigación sobre qué influencia tienen los factores de la disrupción para un producto comercial. Y tengo, pues, la dicha de trabajar así. Entonces, como que quitarnos un poco la parte de que, pues, como hiciste doctorado, estás destinado a trabajar en una universidad o en un instituto de investigación, y empezar a pensar que hay mucha relevancia en lo que sabes hacer para otros ámbitos, ¿sí? Que a lo mejor no tienen SNI, pero tienen un sueldo muchísimo mejor, olvídate, te falta el SNI, ¿no? En el ámbito científico, en el ámbito industrial, en el ámbito de gobierno, ¿no? Hace poquito tuvimos en la Academia de Ingeniería la dicha de presentar a la primera secretaria de una Secretaría Mexicana de Estado de Innovación, Ciencia y Tecnología en el Estado de Morelos, y es una gran científica dedicada a la política, y de lo que sabe es de política científica, ¿sí? Y no trabaja en un instituto de investigación, trabaja en el gobierno, haciendo política, ¿sí? Entonces yo creo que esos dos elementos, ¿no? Calificar mejor
¿con qué pregunta arrancas? Y la otra es un poco quitarnos la mística innecesaria de que tu destino está en las aulas o en los laboratorios universitarios o de centros de investigación, para que tú sepas que tu conocimiento vale y vale mucho fuera de aquí, ¿sí? Es cosa nada más pues de que te animes y de que salgas y que empieces a hablar de esto, quizás desde tu propósito. Ahí veía Arturo haciendo su esfuerzo de vincular, etcétera. Pues en ese esfuerzo, vincúlate desde que estás acá, para que tengas un horizonte más amplio y no te quedes con, o hago un postdoc, o me quedo con un puesto que nadie me abre, y con así no me da chance. No, espérate, el mundo es mucho más amplio que eso. Hay vida después de la universidad, hay vida después del centro de investigación, y es mucho más interesante y mucho más rentable que el SNI, se los aseguro, no solamente económicamente, sino en satisfacciones, porque no dejas de publicar y no dejas de tener reconocimiento, ¿no? Entonces yo diría que esas dos cosas, y gracias por su pregunta. Disculpe que salte la palabra, me faltó una muy importante pregunta. Soy profesor de hídrico, nada más canto, en España. Decía mi padre canta las ranas. Les decía, yo soy egresado de la Náutica de Barcelona. Sí. Fue fundada en 1769, o sea, siglo XVIII. ¿Qué generación soy? ¿Cuántas generaciones hay? Siglo XVIII. No hay registro del mexicano ahí. No. ¿Está bien, mira, Son casi 30 generaciones. Es que no son anuales, generación quiero decir la vida de una, la vida de una, ¿no? De un investigador que es. Sí. Sí. Gracias, No, gracias. Gracias, Muy bien, ¿alguna otra pregunta? No sean así, no tienen ninguna pregunta. Muy bien, bueno, entonces concluimos con esta conferencia. Agradecemos, por supuesto, al doctor Guillermo Aguirre Esponda. Gracias. Solicitamos al doctor Francisco Pedrosa nos acompañe, por favor, para entregar un reconocimiento al doctor por su destacada participación y por esta interesante conferencia que nos pone pues, una perspectiva muy amplia sobre el papel de las universidades y también la posibilidad que tenemos a través de la innovación y el desarrollo científico. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y aprovechamos para leer el reconocimiento en papel que se le va a entregar. La Universidad Autónoma de Aguascalientes otorga el presente reconocimiento al doctor Guillermo José Aguirre Esponda por haber impartido la conferencia magistral Galileo y el reloj de péndulo, la paradoja de la innovación y la investigación científica en el marco del segundo Congreso Internacional Multidisciplinario de la Divulgación Científica, Celumen Proferre, Aguascalientes, 18 de octubre de 2024, con firma del doctor Francisco Javier Pedrosa Cabrera, director general de investigación y posgrado, y de la doctora en administración Sandra Yesenia Pinzón Castro, rectora de esta casa de estudios. Les invitamos a permanecer en esta sala porque en unos minutos estamos por comenzar la ceremonia de clausura de este evento, así como la entrega de premios a la edición 16 de los premios a las mejores tesis de posgrado, así como de la cuarta edición del concurso Tesis en 3 minutos. Muchísimas gracias. Sí.